Muy bien. Hasta me quedó así como que la alegría. Les invito a que abramos nuestra Biblia en 2 Samuel 7, por favor. 2 Samuel 7, 12 y 13. Dice la palabra del Señor. 12. Y en cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vamos a orar. Padre bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra, creador del universo. Te glorificamos a ti, Padre. Estamos reunidos en tu nombre y reconocemos tu grandeza. Pero ahora, Señor, te rogamos que tu presencia esté en este lugar, tu espíritu guíe todo pensamiento, guíe todas las palabras, sean abiertas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus son imperceptibles y podamos recibir palabra tuya, conocimiento tuyo, conocerte más a ti, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas y que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada vimos 1 Samuel, que comentamos en algún momento que pudiera ser prácticamente un libro de Samuel, ¿no? Prácticamente toda la historia que se narra es la vida y lo que hizo Samuel, ¿no? Y que veíamos que era una imagen del Señor Jesús como el profeta que había de venir. Y en 2 Samuel vamos a ver cómo la palabra clave de 2 Samuel es reino. Y habla sobre la imagen del Señor Jesús como el Rey eterno, el Mesías prometido que iba a salir de la simiente de David. Y ahorita la porción de la palabra que leímos de 2 Samuel 7 habla sobre el pacto que hizo Dios con David. Y dentro de ese pacto, no lo voy a leer todo, pero puedes empezar ahí a leer desde el verso 8. Y una de las promesas que le hace el Señor es que de sus entrañas, cuando él ya no viva, le dice, va a venir un hijo de tu linaje y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Y de quién cree que está hablando? No está hablando solamente de Salomón, está hablando del Señor Jesús. Si vemos ahí en Mateo 1:1, y a mí me gusta mucho esta referencia, porque dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David es uno de los personajes más reconocidos y admirados dentro de la cultura hebrea, ¿no? O sea, hoy los judíos tú les hablas de David y literalmente es como si David fuera un monte y los demás fueran valle, ¿no? O sea, David por mucho destaca entre las personalidades o personajes importantes, no solamente históricamente dentro del pueblo de Israel, sino también sabemos en la parte espiritual lo que era. La vez pasada les decía que Samuel también es altamente reconocido, Samuel, por su posición, ¿no? Otro que es altamente reconocido es Abraham, como el padre de la nación de Israel. Pero en particular David juega un papel importante porque mientras Abraham constituyó al pueblo, Moisés, al pueblo cuando salió de Egipto, si hablabas de ella, está. David es el que viene a establecer a Israel como nación. Literalmente, si hoy estuviéramos en esos tiempos, estaría naciendo una nación nueva con Samuel y afirmada con David. O sea, David era un personaje demasiado destacado, no solamente políticamente, ni de autoridad
estrategia bélica, sino también como ungido del Señor. De hecho, la palabra, toda la genealogía de Jesús está llena de personas escogidas. Y ahorita vamos a ver qué significa Mesías, que es ungido, el ungido. Y cuando alguien era ungido era porque era escogido para algo, era elegido. No cualquiera tenía este privilegio. De hecho, cuando Samuel, veíamos la semana pasada que Samuel tuvo el privilegio de ungir dos reyes, a Saúl y a David, le hizo 2 por 1, porque cuando Salomón fue ungido, tuvo que ir Natán como profeta y Sadoc como sacerdote, mientras Samuel tenía las 2 figuras para ungir a una persona con un propósito específico. Y el ser escogido es un privilegio de Dios. Veíamos el otro día cómo, si tú ves dentro de la genealogía de Jesús, hay 3 mujeres que tuvieron el privilegio de estar nombradas en su genealogía, y eran mujeres no tan adeptas o aceptadas dentro de la cultura judía. ¿Por qué? Tamar, la nuera de Judá con la que tuvo relaciones y nació Fares. Fares, el padre antecesor de Boz, y Boz era hijo de Rahab, la prostituta que ayudó en Jericó. Y después de Rahab viene Ruth, que era una moabita injertada en el pueblo de Israel, y esas personas, por su nombre mencionado, fueron escogidas. Tuvieron un propósito. Tú dirías, oye, pero ¿por qué Tamar si vino de un pues no era incesto como tal en cuanto a sangre, pero sí de algo indebido en cuanto a que fue una relación entre el suegro con la nuera, ¿no? Rahab, bueno, pues es que la prostituta, ¿no? No solamente de una ciudad cananea, sino a lo que se dedicaba, ¿no? Que era algo a la sociedad despreciable. Al día de hoy, aún tú escuchas que alguien es una prostituta o se comporta de cascos ligeros, por poner un nombre, y no me digas que eso es muy aceptada dentro de la sociedad, ¿no? O que tú digas, oye, es que mi familia fulanita se comporta así, pues no es algo que tú estés publicando de continuo, ¿no? Y que venga una extranjera rechazada a ser parte, viene a ser un privilegio. David tuvo este privilegio de ser escogido, y ahorita vamos a hablar un poquito de David, pero el que tuviera una promesa de decir, de tu simiente van a ser alguien que va a tener un reino eterno, pues no cualquiera. Literalmente ni Abraham tuvo esa promesa, ¿no? Salomón, tú dirás, la recibió Salomón, sí, en parte una palabra que venía sobre él, pero en realidad la palabra del Señor, el pacto, iba más allá de la siguiente generación. De hecho, la promesa del Padre fue hacia una promesa eterna por un rey eterno. Ahora, es una profecía del Mesías como rey de Israel para siempre. Y mira, vamos a ver 3 versículos que nos confirman esa promesa, ya poniéndole otro contexto. Vamos a Isaías 9, 6 al 7. Y ahorita que los leamos vas a decir, obviamente sabemos de quién está hablando. Dice Isaías 9, 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Sobre el trono de quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sobre el trono de David, y no cualquiera se podría sentar sobre el trono de David. Cuando tú escuchas sobre el trono de David, está hablando de su descendencia. Vamos a Jeremías 23, por favor, 5 y 6.
Dice Jeremías 23, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y ese será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Y esto de un renuevo, ¿qué es? Cuando, mi mamá debe saber, cuando en las plantitas sale un nuevo... Ay, ¿mande? No el tallito, sí, pero un retoñito es el renuevo de la planta, ¿no? Y tú dices, ay, ahí viene un hijito, ¿no? Muchos dicen, ahí viene un hijito de la plantita. Y es un hijo de David. Está hablando de un nuevo hijo de David. Vamos a Lucas 1:30, 33, por favor. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjate que en aquel tiempo, en la cultura judía, la palabra abuelo no existía. Cuando te refieres a un ascendente, hablabas de él como padre, ¿no? De hecho, cuando dicen nuestro padre Abraham, oye, pero pues nuestro padre Abraham, estamos hablando de un ciento de generaciones hacia atrás, pero lo siguen considerando como su padre, porque es su simiente la cual nace. Por ejemplo, el papá de mi papá se llamaba Andrés. Yo le tendría que decir mi padre Andrés, ¿no? O mi padre Roberto, ¿no? Aunque sea mi abuelo. De hecho, en Estados Unidos, ¿cómo le llaman al abuelo? Grandfather, ¿no? Gran papá. Y de hecho no sé cómo se le llama al tatarabuelo, pero creo que va ahí como un doble gran papá, ¿no? O sea, pero conservan la identidad de padre, ¿ok? Entonces, dice, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas las indicaciones proféticas en el Antiguo Testamento, dado por los profetas, valga la redundancia, se referían a un Mesías, a un escogido, a un elegido, a un ungido con un propósito que vendría a reinar. Y lo vemos en Saúl y en David y en Salomón. Eran ungidos para ser reyes. Entonces, cuando les hablaban, oye, va a venir el Mesías, que significa ungido, ellos inmediatamente decían, va a venir alguien a gobernarnos. Por eso, el pueblo de Israel esperaba a un rey reinante, valga la redundancia, que viniera a liberarlos de la opresión de los romanos en ese momento. Y entonces, cuando viene Jesús como cordero, dice, no, es que este no es, ¿no? Por eso dice que los suyos vino y los suyos no recibieron, porque ellos esperaban a alguien que viniera a hacer una revolución. Y vino Jesús a hacer una revolución, pero no en carne, sino una revolución espiritual, lo cual nos ha dado vida. Entonces, si tú has visto la serie de Chosen, es una de las discusiones importantes, porque decían, y de hecho plantean esa historia en Judas, ¿no? Es que está muy lento el asunto, ¿para cuándo vamos a hacer revolución? ¿Cuándo vamos a tomar las armas para levantarnos en contra de los romanos? Y Jesús, llevando a su parecer las cosas muy tranquilas de, ama a tu enemigo, si te piden 1 kilómetro, llévalo 2, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Y para muchos esto venía a ser contradictorio, porque decían, ¿en qué momento se va a manifestar el rey? Y eso viene a denotar que no habían entendido las profecías que decían, Jesús va a venir primero a darnos salvación, para después regresar para reinar. Ahorita, ¿quién esperamos? Esperamos un rey victorioso que venga, y una de las primeras acciones que va a venir, independientemente
o después de que el Apocalipsis lo identifica como como un león que viene montado, como un caballo, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, su vestidura y su gloria, dice que abre su boca, sale una espada y consume a todos sus enemigos. ¡Fum! A mí, yo digo, qué manifestación de poder. O sea, no tuvo que decir nada. Con sus puras presencias, nada más dijo, no sé qué el Señor que vaya a decir, se va a decir una palabra, nada más va a hacer, y ¡fum! ¿No? O sea, y a lo mejor nos puede dar risa pensar en que el hombre o Satanás piensa hacerle frente, ¿no? O sea, pongan esto porque, ¿qué frente? ¿No? Ni siquiera va a ser una pelea, ni siquiera justa, ¿no? No va a haber comparación. Es como si pusiéramos en aquel tiempo, y en algún momento lo comentaban, como si pusieras a Julio César Chávez contra Mike Tyson. Aunque fuera Julio César Chávez, no había comparativa. De hecho, alguna vez hicieron un ensayo en esto de box y decían, si Mike Tyson le hubiera acomodado uno a Julio César Chávez y se hubiera hecho esta pelea, con uno que lo hubiera dado, ¿no? Y decían, y Julio César a que le hubiera dado 20, a lo mejor Mike Tyson lo hubiera hecho, ¡ja! Algo que raspe, ¿no? Entonces, ese es el Jesús prometido a David, y literalmente porque el Señor le plació. Y vamos a estudiar un poquito la vida de David para que entendamos esto. Si Jesús fue ungido, y por eso se le llamaba el Mesías, David también era un ungido. De hecho, David a su vez reconoce a Saúl como el ungido del Señor. Y de hecho, David se detiene de tocar al ungido, porque decía, él tiene un propósito, y no me vaya yo a encontrar peleando contra el propósito divino. De hecho, viene a ser algo muy semejante en Hechos, cuando Gamaliel y que están los fariseos buscando matar a los apóstoles, Gamaliel se le levanta, oigan, espérense, miren, ha habido otros hombres o personas o grupos que se han levantado, y si no son de Dios, desaparecen. Dejemos que veamos qué sucede con estos. No vaya a ser que sí sean de Dios, y tenía razón, no vaya a ser que sea de Dios, y nos encontremos peleando contra Dios. Prácticamente le está diciendo, y si quieres pelear contra Dios, no tienes posibilidades, ¿no? O sea, no tendríamos cómo ganarle. De hecho, ahora que llegamos a Job, viene un poquito esa confrontación de Job con Dios, ¿no? De se quiso poner a justificarse delante de Dios, y Dios le dijo, ok, si eres tan justo, ¿dónde estabas, dice Dios a Job, cuando creó el mundo? ¿Dónde estabas cuando hice la circunferencia? ¿Dónde estabas? Y Job así de, perdón, ¿no? Me excedí en mis palabras. Pero bueno, regresando a David, vamos a 1 Samuel 16:12, por favor. Y veamos esto. Dios lo escogió. Pero ahorita vamos a ver, bueno, vamos a leerlo. Dice 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Se parecía a mí. No, no es cierto. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Una característica de un ungido era que cuando era ungido, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, venía a habitar en él. De hecho, si tú lees Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. O sea, me escogió, me eligió, me dio un propósito y una asignación específica. Y ahí describe todo, el por qué fue ungido, ¿no? Entonces, y de hecho Saúl también dice que cuando fue ungido,
vino el Espíritu sobre él. Y cuando Salomón fue ungido, pareciera, la palabra no lo dice textualmente, que no vino el Espíritu sobre él, pero cuando Salomón ora a Dios, dice, dame sabiduría, porque este pueblo que me dices es muy grande, y dice Dios que le dio un espíritu de sabiduría, parecía que en ese momento recibió la unción, la presencia del Espíritu Santo. Pero a lo que voy es esto, aunque Dios aquí lo eligió, la profecía de David, cuando, recuerden que Saúl en algún momento fue rebelde, que dice Samuel, ay, a Dios le pesa haberte puesto por rey, porque no eres obediente, y Dios no quiere tus buenas acciones, quiere obediencia, y por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te desechó de ti, dice, y el Señor se ha buscado o preparado uno conforme a su corazón. Pero cuando vino esta palabra, ¿qué crees? David todavía no nacía. O sea, que antes de que inclusive David naciera, el Señor ya lo conocía. No está hablando, me encontraré, dice, habla como si ya lo tuviera. Ya tengo a alguien, oye, pero todavía no nace. Sí, pero en la eternidad de Dios, tú y yo ya existíamos. Le dice Dios a Jeremías, antes de que tú fueras transformados, yo ya te conocía por nombre. De hecho, pues no sé, voy a llamarle teoría, es que todas nuestras almas, antes de nacer, ya están delante de la presencia de Dios. Todos los que habían de nacer y han nacido, hemos estado en la presencia de Dios, y simplemente cuando Dios dice, alma, te toque a la tierra, se lo mandó a su mamá Juana, ¿no? He decidido confiar en Juana para darle alma. Así cada uno de nosotros, Dios decidió con mis papás, Lupe y Arturo, y les va Arturito, ¿no? A mí, hijo, ahí te va David. Entonces, el Señor desde antes ya conocía a David, y simplemente su ungimiento fue una confirmación del propósito que había sobre él. Ahora, dice 2 Samuel 15, 5:2, no lo busques, dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Aquí está hablando después de que David ya confirmó el reino, de que ya tuvo que hacer ajustes, de que ya tuvo que poner todo en orden, y que en todo era prosperado. David dijo, de veras que el Señor me puso por rey. Y eso fue en el capítulo 5. Y en el capítulo 7 viene el pacto, en el cual dice Dios, sí, yo te puse, yo decidí ponerte. Vamos en 2 Samuel 23, 1 y 3. Y aquí es algo que a mí, yo quisiera que todos anheláramos tener esta relación como la tenía David con el Padre. Dice 2 Samuel 23, 1 al 3, dice, esas son las palabras postreras de David, o sea, antes de morir. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce canto de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. ¿Sabes de quién está hablando? Del Señor Jesús. ¿Qué relación tenía David con el Padre? Que el Padre dice, el Dios de Israel ha dicho, y me habló la roca de Israel. ¿Y sabes quién es la roca? Jesús. De hecho, hay en Salmo 110, uno dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos, por estrado de tus pies. ¿Y cómo es esto de que Jehová le dijo al Señor? El Padre, Yahweh, le está diciendo a mi Señor, el Señor Jesús, que
No, yo no sé cómo el Señor se revelaba en aquel tiempo sin nombre, ¿no? Pero David tenía conocimiento de él diciéndole, tú eres mi Señor. Y de hecho Jesús lo confirma en Marcos 12:36, porque dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus amigos por estrado de tus pies. ¿Qué relación tenía David con el Señor? Que conocía al Padre y al Hijo. Y perfectamente lo sabía identificar, ¿no? Y sabes que conocía al Espíritu Santo porque Jesús lo confirma que David habló por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le reveló. Mira, ve al Padre y al Hijo la plática que tienen, ¿no? Uno al otro le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus amigos por estrado de tus pies. O sea, cuando tú los venzas, ¿no? Entonces, entendiendo esa parte de cómo David era un ungido y una imagen del Señor Jesús, y una imagen, o simbolismo del Señor Jesús, entendiendo esto, David cometió errores y los cometió grandotes. Eso vamos a ver. El Mesías, Jesús, fue un hombre perfecto. Y antes de pasar, vamos a esto. ¿Qué es Mesías? Esta palabra que viene de la palabra Mashiach en hebreo, tiene un significado único que significa el ungido o también el elegido. En griego se le conoce como Cristo, enviado de Yahweh, nuestro Dios y Salvador de la humanidad, para darnos salvación a través del sacrificio en la cruz. De hecho, de esto comenté en el devocional de hoy, esa parte del Mesías. Y el Mesías está revelado desde Génesis hasta Malaquías y que se cumple en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando tú escuchas al Cristo, muchas veces decimos Cristo, 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 y se nos olvida de quién estamos hablando, lo que significa. Cristo es ungido. Entonces, cuando dice la palabra Jesucristo o Cristo Jesús, estás diciendo Yeshua Hamashiach, o sea, Jesús el Mesías, ¿no? Ahora, vamos a 1 Samuel 13:14, por favor. Vamos a ver algunos detallitos de David. ¿Quién era David? Fíjate que David es un personaje bíblico que muestra plenamente la gama de la naturaleza humana. Era un hombre conforme al corazón del Señor, según 1 Samuel 13:14, que dice, mas ahora tu reino será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo, y por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová se ha buscado. O sea que ya lo había encontrado, ¿no? Y cuando David estaba alineado a los mandamientos del Señor, todo andaba bien, ¿no? Él dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios cuando falló. A ver, pregunta de Antiguo Testamento 1. ¿David dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios cuando pecó? No. Porque aún en su pecado mostró el carácter de Dios en él. Pero cuando él falló y lo reconoció, siempre se abandonó a la misericordia de Dios. ¿Sabes cuál? Parecía que David estaba conforme en que Dios no le permitía salirse con la suya. O sea, David sabía que si él pecaba o la regaba en algo, él podía acudir a la misericordia de Dios y Dios le iba a dar misericordia y el Señor no iba a permitir que su falta lo condenara, ¿no? Parecía, ¿cuántas veces? Y no es jugar con la gracia, simplemente conocía el carácter de Dios. Jurar con la gracia de Dios es deliberadamente pecar y saber, al fin Dios me muestra misericordia. David no jugaba con eso, pero David sabía que cuando se llegaba a fallar,
Él decía, pues prefiero ponerme en las manos del Señor, ¿no? Que él haga lo que tenga que hacer conmigo, pero con Él. De hecho, si tú lees el Salmo 51, hay esa disposición. Y la reacción, esta la vamos a ver, cuando es señalado por Natán, su reacción es, he pecado. Sí, cierto, no me había dado cuenta, me cegué yo solito, la regué. Y el Salmo 50 hizo, no oculté de ti mi pecado. Dice, de hecho, mi pecado está siempre delante de ti. En 1 Samuel 16, 12 y 13, vemos cómo el Señor lo escogió, que es cuando Samuel va y lo unge en medio de sus hermanos. En 1 Samuel 17 puedes ver el carácter que David tenía formado a sus 16 años. El 1 Samuel 17 nos narra la historia de cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo de los filisteos, y sale este famoso personaje que medía más de casi 3 metros, el famoso Goliat, y que altaneramente se levantaba y decía, échenme al más valiente de ustedes y nos vamos a dar un tiro, ¿no? Digo, literalmente es lo que le dijo, ¿no? Échenme al más gandallón, ¿no? Y si el que gane, ese gobierne a los otros. Y dice que durante 40 días Goliat iba a hacer esto y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado. No había uno que dijera, Saúl, ni siquiera Saúl. Saúl, no vayas tú, Saúl. Y Saúl así de, agárrenme porque voy. No hubo ni uno. Aún Saúl tenía temor. Llega David, casualmente, y escucha, dice, ¿qué es esto? ¿Quién es este cuate que viene a... casi le reclama, ¿cómo se lo permiten? ¿Cómo permiten que el nombre del Dios de Israel sea vociferado por ese incircunciso? Cuando Dios dice, no utilizarás el nombre del Señor en vano, el mandamiento, se refiere a ser utilizado como esta manera, que a lo mejor Goliat gritaba, a ver su Dios, si de veras es Dios, que venga y que me enfrente, son más nuestros dioses que su Dios. Esa es una afrenta. Y esa es la manera en que la palabra dice, no digas el nombre del Señor en vano. De hecho, y eso, bueno, va a acomodar ahorita que lo comparta. En la cultura judía, el nombre del Padre de Yahweh es tan santo que después del regreso de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, ya les decía que el pueblo de Israel se volvió tan temeroso que los hombres establecieron que el nombre de Jehová, de Yahweh, no se mencionara porque es demasiado santo. En la semana me puse a jugar con ChatGPT y le pregunté, oye, ¿dónde Dios dice que su nombre no se utilice? ¿No? Y dice, buena pregunta, me dijo la IA, me dice, no hay un texto como tal. Esa fue una decisión humana en el temor del Señor. El Señor dice, ten cuidado cómo utilizas mi nombre, mas nunca prohíbe utilizar su nombre. Si su nombre es tan santo y perfecto, es para no honrarlo, o el Señor nos da la oportunidad de poderlo nombrar en sumo respeto. Yo creo que la revelación viene así, porque de hecho desde Génesis dice que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, o sea, Yahweh le empezaron a decir. Ya les decía, yo les recomiendo esto, cuando ores, no lo dejes en Dios en lo que digas. Dios es un título. Los musulmanes tienen un Dios. Los hindúes tienen dioses. Los mayas tenían dioses. Los aztecas tenían dioses. Cuando tú digas el título de Dios, pon su nombre. Dios mío, Yahweh. Es como, ¿cómo se llama? Mi hija, Sheki. No es lo mismo que digas mi hija, a que digas mi hija Sheki. Porque estás diciendo, entre todas las Shekis que pueda haber, ella es mi hija.
Yo puedo decir mis hijos, pero cuando digo mis hijos David y Andrés, les estoy identificando y de hecho los estoy honrando. Si yo digo mi papá Arturo, ¿cómo se llama tu mamá? Ah, pues es mi mamá. ¿Cómo se llama? Mi mamá Lupe, ¿no? Ahorita que hablabas de tu mami, ¿cómo se llamaba tu mamá? Juana. ¿Y a poco esconde su nombre? Ay, mi mamá, ¿no? De hecho, le tenía un nombre a tu mami, ¿no? ¿Cómo la identificaban a tu mamá en tu casa? Mamaíta, ¿no? Pero era Mamaíta Juana. Cuando digas el nombre del Señor, di Dios y di su nombre. Dilo con respeto y créeme que Dios no se va a ofender, ni siquiera te vas a condenar si lo haces con respeto y honra. Pero bueno, regresando al pasaje. Entonces estaba David ahí y le dice, David se levanta y le dice a Saúl, yo voy. No, pero ¿cómo? Si tú, chavito, que él ya tiene años de experiencia y tú, tu primera chamba. Y dice, no, no es mi primera chamba ya dice, fue pastor. Y si fuera león u oso el que venía a robarme una oveja, yo iba, lo alcanzaba y lo mataba. Y no será diferente a uno de esos animales. Les decía una vez, ya me imagino al león, córrele, ahí viene David y ese sí nos mata, córrele. Entonces, Saúl accede y dice, ve, ándale. Y en el verso 31 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró a David, y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo demás ya lo sabemos. David, bien buena onda, agarró su onda y de un tiro a la primera, David lo midió y dijo, aquí le voy a dar. No tiró David a ver si latino, no. Dice que salió la línea, David tomó distancia, agarró y dice que la piedra se le clavó. Ese sería todo un estudio por hacer, pero David supo qué tomar de las piedras, de qué forma tenían que tener. David supo a dónde le tenía que dar. De hecho, al parecer era su única parte descubierta, porque toda su armadura, pues si le quería tirar al corazón, iba a rebotar. Si le tiraba más arriba, iba a dar en el casco. Si le quería dar en la cintura, pues seguramente traía cubiertas las piernas. David supo dónde darle a Goliat. Y esto habla del carácter que ya tenía David a sus 16 años. ¿Y por qué tenía ese carácter? Porque conocía a Dios. Había sido ungido, había sido elegido, había sido apartado y ya tenía una asignación. Y era ponerle el ejemplo a todo el pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa destacable tiene David? Y si tú ves esta parte de David comparándola con el Señor Jesús o trayendo la similitud, el Señor fue un ungido que cuando nació, él siempre supo qué contestar en las circunstancias. Es más, a los 12 años, Jesús cayó a los maestros de la ley, que estaban maravillados, decían, oye, este muchacho sabe más que nosotros. Es más, Jesús, enséñanos, ¿no? Pareciera que estaban en esa actitud, decían, oye, ¿a qué te refieres con esto? Jesús y David eran ungidos con un propósito y desde jóvenes lo manifestaron. Ahora, primero de Samuel 18 nos habla de la amistad que tenía David con Jonatán. No lo voy a leer,
Pero dice que desde ese momento sus corazones quedaron ligados, y en 2 de Samuel 9 nos narra cómo esta amistad fue puesta a prueba al punto que Jonatán, por su lealtad a David, no es que se haya rebelado contra su padre, pero cuando supo que su padre de veras quería matarlo, fue con David, le dijo: oye, mi padre te quiere matar, vete de aquí. Oye, no te causo problemas con tu papá, no te preocupes, yo me arreglo con mi papá, tú vete. Y hacen un pacto en el cual dice: nada más te encargo que no siempre respeta mi descendencia, ¿no? Cuando tú seas rey, yo seré tu segundo. Y tú y yo tendremos pacto y tú honrarás mi descendencia. Y en 2 de Samuel, cuando ya Saúl y Jonatán habían sido muertos y David era el rey, él manda a buscar y dice: ¿quién queda de la casa de Saúl que yo pueda honrar? Y le dicen: oye, todavía existe Mefiboset, que es el hijo paralítico de Jonatán. Y dice: yo lo voy a honrar porque yo se lo prometí a su papá. ¿Qué amistad, qué lealtad de amistad poder tener alguien así? Alguien que diga: eres mi amigo y tú y yo hasta que muramos. Jesús es nuestro amigo fiel. Dice: a ustedes les platico lo que voy a hacer porque son mis amigos. Y el verdadero amigo da la vida por sus amigos. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Él dio su vida. Y si no lo has visto hoy como amigo, yo te invito a que veas a Jesús como amigo. A veces, lo comentaba hace unos días, ¿no? Jesús, que es el amigo fiel, nunca te va a decir cosas en contra de la ley de Dios. Un verdadero amigo no te va a llevar a algo en contra de Dios. Si alguien te lleva en contra de la voluntad de Dios, no es amigo. Yo te diría: apártate. Hay amigos pudieras tener amigos que no son cristianos o creyentes, sí. Porque hay amigos que, aunque sin conocer a Dios, no te estorban a que tú conozcas de Dios. Si tú le dices, si él te dice: oye, vamos a una fiesta, y tú le dices: no, es que sabes que tengo que ir a la congregación, o tengo algo, no sé. O simplemente dices: no, ¿sabes qué? A la fiesta que me estás invitando va a haber un ambiente que no va a ser bueno. El verdadero amigo te va a decir: no te preocupes, nos vemos mañana. El mal amigo te va a decir: oye, no, por una vez que faltes, no pasa nada, que mira, que no vas a hacer nada malo, ¿no? Y a las 3 de la mañana se está llevando a tu casa cargando, ¿no? Ese es un amigo, ese no es un amigo. Sí puedes tener amigos en el mundo que, si respetan tu fe y aún te dicen, respetan y te dicen: ve, no hay bronca, nos vemos mañana, ese es amigo. Jonatán era un amigo fiel con David. Y David se manifestó así con Jonatán y su descendencia. En 1 Samuel 24 vemos la generosidad de David. En 1 Samuel 24 y 2 Samuel 26 vamos a ver dos pasajes paralelos en cuanto a sucesos, que es David perdonándole la vida a Saúl. Literalmente David decía: es que yo no te hice nada, Saúl, ¿por qué me persigues? Y el tema de la persecución de Saúl con David era un tema de celos. Cuando decía, después de matar a Goliat, que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba y dice: ¿Por qué? ¿Por qué le dan 10,000 a mí 1000 si yo soy el rey? Nada más porque él mató al gigante. Saúl nunca entendió que la gracia de Dios estaba sobre él, al punto que hay un pasaje en Samuel, se me olvidó apuntarlo, que dice que David entraba y salía con el ejército, y todo lo que hacía era acepto delante del pueblo. Cuando lo ungen el rey, le dice: pues tú eres nuestro rey, tú eres el que nos saca a la guerra y el que nos regresa con victoria, tú debes de ser el rey. Saúl nunca entendió esa parte, y Saúl lo salió a perseguir para matarlo, y en 2 ocasiones
David le perdona la vida. Uno en una cueva, que estaba allí escondido, entra el rey, por lo que dice el pasaje, entró a descansar y a hacer sus necesidades. ¿Qué tan cerca estuvo David que le pudo cortar un pedazo del manto? ¿Cuánto podía medir un manto? Vamos a ponerle 2 metros. De allá a acá, David estuvo así de cerquita del rey Saúl, le cortó, salió el rey, le gritó: ¡Hey! Saúl, mira, te pudo haber matado, mira, aquí está el pedazo de tu capa. Y Saúl dice: más justo eres tú que yo, perdóname, ya hijo, vete. Pasa el tiempo y después alguien le vuelve a calentar la cabeza a Saúl. Oye, David está al lado, ahí va, otra vez, a perseguirlo. Y dice el pasaje de 2 Samuel que estaba dormido y se levanta David con 2 de su escolta personal, se mete en el campamento, llega hasta donde está dormido Saúl. Comúnmente los reyes dormían al centro de todo el ejército. Pues atravesó todo el ejército, llegó y dice que agarró su lanza y su vasija. Se fue, ya que tuvo distancia, le gritaron: ¡Ey! Y se le dice: oye, Abner, ¿cómo cuidas a tu rey, Mira, ¿de quién es esa espada y de quién es esta vasija? Me quedé dormido, señor, perdón, ¿no? Dice: mira, te pudo haber matado. De hecho, sus escoltas de David le dijeron: mátalo. Mira, está dormido ahorita con un lanzazo de una lo clavo en el piso. Dice: estás mal. ¿Cómo crees que voy a hacer esto al ungido del Señor? David mostró generosidad porque tenía el carácter del padre. En 2 Samuel 6 vemos, en 2 Samuel 5 vimos cómo el Señor hizo pacto con él. Entonces en el capítulo 6, David se dispone a traer el arca del pacto de donde estaba la ciudad de David, a Jerusalén. Y vemos en un primer intento que lo hace de una forma incorrecta y perece un muchacho que se llama Usa porque extendió su mano ante el arca. Ya cuando se corrigen las cosas, lo lleva correctamente, lo llevan sacerdotes cargando el arca y él va haciendo sacrificios y dice que va nada más con un efod, que era como una capa sagrada, y que ya sabemos el pasaje que iba danzando delante del Señor, remolineando, de ahí viene el canto. Su fervor por el Señor era algo característico. Él se esmeró por construir una tienda, llevar el arca, llevar en fiesta, ofreciendo sacrificios, y aunque lo tacharan de loco, de ay, mira tú, como siendo el rey, te denigras de esa manera, David no le importó. ¿Cuántas veces a nosotros nos da pena, inclusive, mencionar el nombre del Señor? Porque ¿qué dirán? O estamos orando y no, yo voy a cantar en voz bajita porque ¿qué va a decir el hermano de al lado si me escucha alabar? Eso debe ser lo de menos. Muestra tu fervor delante del Señor, tu pasión por Él. Ya vimos del pacto. David tuvo éxitos militares. Hay un pasaje en 2 Samuel, es el 10. 2 Samuel 10. Eso se los voy a comentar. Tiene guerra contra los hijos de Amón. Y entonces los hijos de Amón quieren atacar a David y David manda a su ejército. Y de repente cuando el ejército está en la batalla se da cuenta que tiene ejército por delante y ejército por detrás. Y Joab toma una estrategia que dice: mira, con su hermano Abisai, yo voy a agarrar a los más valientes y yo voy a atacar en su enfrente y tú vas a agarrar a la mayoría y tú vas a atacar a los de atrás. Si ellos pueden más que tú, yo te apoyo. Y si acá pueden más que yo, tú me ayudas. Y esas estrategias militares, Dios se las daba a David. O sea, era inteligente, le giraba la ardilla, por decirlo de esta manera, sabía qué hacer, pero siempre consultando al Señor. Esa estrategia, en una guerra de Israel, actualmente cuando fue la guerra de los 7 días, que fue atacado por Asiria y por Egipto al mismo tiempo, hay un libro, y como, no sé dónde quedó ese libro, lo extravié, no sé dónde quedó, pero hablaba sobre Israel, y hablaba sobre la nación de Israel ahorita, y dice que cuando
los generales y el cuerpo militar se juntaron para ver qué estrategia, alguien dijo, oye, yo recuerdo que en la Torá hay una historia así, 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 ¿no? De David así. Y dijeron, oye, está buena la estrategia. Entonces mandaron aviones hacia un lado y hacia el otro lado mandaron a la infantería con tanques de guerra. Con una estrategia de David. En una batalla actual, ya ni te digo quién ganó. Pues ganó Israel, ¿no? Entonces vemos cómo estas imágenes del Señor Jesús nos dicen, de David nos dicen, nos dan una imagen del Señor Jesús. Era ungido, Jesús era generoso con la gente. Él no señalaba al pecador, ya ven que le decían, oye, pero si supieras con quién te estás juntando, decía, no me importa, yo vine por los necesitados y no vengo a condenarlos, vengo a salvarlos. Así como David perdonó la vida de Saúl, Jesús nos mostró perdón para ellos. Y en las estrategias sabemos esto. ¿Ustedes creen que Jesús tuvo ya ven que recorrió todo Israel, ¿no? De arriba abajo. ¿Tuvo algún viaje infructuoso? Alguno que dijo, no, pues aquí, de plano, aquí sí nos fue mal, ¿no? Como vendedor de tianguis. Este fin de semana no hubo gente. No vendí nada. No. Todo lo que hacía Jesús era prosperado. Sabía cómo moverse, sabía encontrar oportunidades de compartir. Y es más, hasta donde menos imaginaban, encontraba a alguien. ¿Cómo encontró a Zaqueo? Zaqueo literalmente iba a pasar desapercibido por su estatura. ¿Quién lo iba a ver? Y se sube en su cómodo y dice, Zaqueo, baja, ven, que yo tengo que ir a tu casa. Entonces, si entendemos esta imagen de Jesús voy a poner las partes buenas de David, podrás ver a Jesús reflejado en la vida de David. ¿Dónde no se ve reflejado? En los errores que cometió. Y vamos a ver esto nada más para cerrar, que de aquí podemos aprender. ¿Cuál fue el pecado de David? El más importante. Cometió pecado como cualquier otro ser humano, como tú y como yo, O sea, si alguien escribiera un libro sobre nuestra vida, seguramente aparecería ahí, a lo mejor no aparecerá el nombre de Betsabé, pero aparecerá tu nombre con el de alguien más, haciendo algo malo, ¿no? David se mete con Betsabé, que es una mujer casada con Urías, que era uno de sus valientes, era su amigo Urías, y al meterse con ella y salir embarazada, entonces por encubrir su pecado, busca matar a Urías. Bueno, primero busca encubrir el embarazo, no lo logra. Él cobardemente no lo mata, sino manda a que lo maten, ¿no? Que lo pongan en la parte más difícil de la batalla para que muriera. Y así se va todo el capítulo de 2 Samuel 11 hasta el verso 27. Y entonces, y ya que se murió Urías, pasa el duelo, y entonces David, bien listo, oye, pues Betsabé ya se murió tu marido, eres viuda, vente. Yo te doy asilo político en mi casa, ¿no? Casualmente, ¿no? Y casualmente para que nazca nuestro hijo aquí, ¿no? Entonces, se levanta un hombre muy valiente en la vida de David, que es Natán. Todos deberíamos tener un Natán en nuestra vida. Era su amigo, pero no se detuvo a decir lo que tenía que decir de parte del Señor. Entonces, en el capítulo 12 de 2 Samuel, viene esa historia en la cual Natán va delante de David y le dice, mira, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre nomás tenía una que había cuidado y era su consentida, ¿no? Era como el dandy, ¿no? Y entonces dice, y viene un hombre a visitar al rico, y al rico, en lugar de matar una de sus ovejas, de las muchas que tenía, va, le roba la oveja al pobre y es de banquete, ¿no? Entonces dice que David
se levanta bien enojado, en el verso 5, dice, viva Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabes por qué 4 tantos? Porque en Éxodo 22 viene la ley de restitución y dice, y si alguien roba una oveja, tiene que pagar 4 tantos. Esa era la ley de restitución. Todo lo que está hablando aquí David es ley, es Torah. Y entonces le dice, yo me imagino a Natán así, hablando, pues tú eres, manito, tú eres el rico avaricioso que mató a la oveja chiquita. Dice, verso 7, tú eres aquel hombre, así hizo Jehová, Dios de Israel. Ya viste, Jehová, Yahweh, Dios de Israel, la identificación. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, y vienen las consecuencias. Fíjate, le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto es, que dentro de su casa iba a tener broncas. Y la tuvo con 2 de sus hijos, bueno, con 3. Y ahorita vamos a ver. Dice, nunca se apartará de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, o sea, la problemática y la muerte. Y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Sabes en quién se cumplió esto? En Absalón. Cuando Absalón se levantó contra el rey, David dejó 10 concubinas, y David dice la palabra que Absalón se llegó a las 10 en el tejado. O sea, en el patio, donde todos podían ver, puso unas casitas de campaña, y ahí tuvo relaciones con las 10 concubinas. Y todo el pueblo lo supo. Y entonces dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Y sabes por qué David merecía morir? Porque la ley decía así, si tú matabas a alguien, su vida por tu vida. Si tú lo matabas a propósito, vida por vida. Si había un accidente, era cuando el hombre se iba a una ciudad de refugio y quedaba ahí en, ¿cómo se llama? Domiciliar. Bueno, arresto domiciliario. Ahí te quedas hasta que el sacerdote muera. Cuando él muera, quedas libre. Pero mientras vivas sacerdote en la ciudad, no puedes salir. ¿No? Y si sales y te encuentra el hermano, el pariente vengador del que mataste, y te mata, no hay problema, está en justicia. Entonces dice, no morirás, mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió fíjate, aquí dice que el hijo ya había nacido, o sea, esta palabra vino después de que el niño había nacido. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Fíjate, en Salmo 51 podemos ver este arrepentimiento de David. Pero bueno, quiero hablarte nada más, para terminar, de las consecuencias de esta falta de pecado que tuvo David. Número 1, no murió él, pero en su lugar de él murió el hijo que tuvo con Betsabé, ¿no? Y dice que la ley decía que tenía que restituir por 4. 4 hijos de David murieron. Vamos a ver. Dice 1, bueno, broncas a su casa, hubo un incesto, violación de Amnón, que era el hijo mayor, con Tamar, una media hermana. Le gustaba, la sedujo, bueno, la quiso seducir, ella no se dejó, la violó a la fuerza, y después la despidió como prostituta y la despreció.
Su hermano Absalón supo de Tamar. ¿Quién te lo hizo? Absalón. Va. Pasan los años, Absalón hace una fiesta y hace matar a Amnón, uno de los hijos. Después muere Absalón. Cuando se rebela contra David, lo mata, ¿no? Bueno, muere. Lo matan el ejército de... Después, cuando Adonías se quiere hacer rey, antes de que el rey muera, dice, también te me vas revelando. Natán orquesta, habla con Betsabé, va con Salomón, y es cuando David dice, no. Aquí el que va a gobernar va a ser Salomón. Muere David, y Adonías tuvo la grandiosa idea de pedir la última mujer que tuvo, la última concubina que tuvo David, que nunca tuvo relaciones con ella, pero era la que la cuidaba y le entraba a hacer en calor. Y le dice a Betsabé, oye, dile a tu hijo, a Salomón, que me dé a Vital, no, se fue el nombre de la mujer. Bueno, que me la dé por mujer, ¿no? Dile que... Y Salomón le dice a Betsabé, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás pidiendo un favor para él cuando él me quiso quitar el reino? Solo falta que le pidas el reino también para él. Dice, por sus palabras, muera. Y Adonías fue muerto. 3 hijos muertos de David. Y el otro, David tuvo muchos hijos antes de que, cuando fue rey en Hebrón, ya tenía 9 hijos. Y dice que el primero era Amnón, que ya había muerto por el tema de Tamar. Después tuvo a Kileab, que también se llama Daniel. Y según Samuel 3:2, vienen ahí los hijos de David, y ese jamás vuelve a aparecer. O sea, en algún momento este hijo murió. Porque después viene Absalón, que es el tercer hijo, y el cuarto hijo es Adonías. De hecho, Adonías dice, tú sabías que yo era el heredero que seguía para ser rey. O sea, Gilead, ¿en qué momento murió? No está registrado, pero murió. David fue un mal padre que no supo controlar las rebeldías de sus hijos. De hecho, sus hijos no lo honraban, porque si lo hubieran honrado, Amnón no hubiera violado a su hermana. Absalón no se le hubiera ocurrido matar a Absalón. Absalón a Amnón. Absalón no se hubiera rebelado contra el rey. Amnón tampoco se hubiera rebelado contra su padre, el rey. Y esas son las consecuencias que tuvo David por su pecado. Entonces tuvo que pagar con 4 hijos, conforme a la ley, porque mató para encubrir su pecado. ¿Qué nos deja esto de entender? Uno, la misericordia de Dios, porque dentro de este pecado Dios le mostró misericordia al no matarlo y conservar la promesa de un hijo heredero mesiánico que fuera su descendiente, que fuera Jesús nuestro Señor. Por las consecuencias las tuvo que pagar. Perdió el hijo de nacimiento, pero el Señor se agradó con Salomón, que le dijo, ese sí es de mi agrado. Ya después que hicimos cuentas y quedamos a mano, ese hijo sí lo voy a amar. Y sobre él cae parte de la profecía de, se levantará un hijo que me levantará un templo, yo le seré por padre y él será para mí como hijo. Esa es la promesa de la misericordia del Señor sobre David, que les decía hace ratito. David confiaba en la misericordia del Señor, es decir, aunque yo la riegue, Él va a tratar conmigo y va a conservar su palabra conmigo, y yo me volveré al Señor para alcanzar misericordia. Y si tú lees en los salmos varios versos, varios salmos, David se muestra como un hombre siempre buscando la misericordia del Señor. Señor, muchos son los que se han levantado contra mí. Muchos son los que me dicen, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y como ese pasaje, hay muchos en los cuales David, viéndose en opresión, viéndose atacado, viéndose en condiciones, decía, dependo de ti, Señor. Yo no sé cómo le vayas a hacer, pero yo confío en ti. Al punto de decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces
vivir confiado. Si tú has llegado a cometer graves errores en tu vida, quizá tengas que pagar consecuencias seguramente, pero la misericordia de Dios está disponible si tú quieres y te acercas a Él. Y entonces en David vemos dos cosas: la misericordia infinita del Señor, que se conservó el reinado y le conservó la promesa, pero también vemos la promesa cumplida en Él de un Mesías de la simiente de David, que fue Jesús, que vino y va a constituirse como el Rey eterno cuando venga y reinemos juntamente con Él. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, gracias, Yahweh, Dios eterno, por tus promesas. Gracias por habernos conocido aún antes de nacer, primeramente, y habernos constituido tus hijos. Gracias porque tú nos conociste antes de estar en el vientre. Por nombre nos habías llamado. Tú ya sabías nuestros días y lo que teníamos que pasar y estamos pasando y aún pasaremos, pero tomados de tu mano. Gracias porque así como escogiste a David, que lo sacaste detrás de la majada, detrás del rebaño y lo constituiste rey, gracias porque así nos has constituido tus hijos. Padre, en este momento te damos gracias porque esa promesa mesiánica que le dice David se cumplió en nuestro Señor Jesús sin faltar a ninguna de las profecías dadas. Gracias porque el Señor Jesús cumplió cada una de las profecías que sobre él estaban escritas cuando vino. Y gracias por las cosas que también se van a cumplir cuando Él regrese. Porque ni una de tus palabras cae al piso, Señor, ni es echada por menos. En ti no hay engaño, Señor. Si tú dices hacer, tú lo haces. Y si tú le dijiste a David, lo cumpliste. Y lo seguirás cumpliendo, Señor, por la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesús venga y gobierne toda creación con justicia y rectitud. Gracias, porque aún en medio de nuestros errores, como David los tuvo, Señor, tú te has mostrado misericordioso. Y Señor, seguimos confiando en tu misericordia, confiando en tu bondad. No permita, Señor, que nuestro pecado cegue nuestra mente y lo hagamos desventuradamente y con toda la intención, Señor. No, guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones de pecar. Y si llegamos a pecar, Señor, muéstranos tu misericordia. No nos apartes con ira, decía David. En otras palabras decía, haz lo que quieras hacer conmigo, pero que sea en tu presencia, con tu espíritu de por medio en mi vida. Así, Señor, si tú tienes que corregirnos, moldearnos y crear un corazón limpio y puro, quebrantándonos, Señor, quebrántanos, pero tómanos en tu presencia, estando contigo. No, Señor, no queremos una vida lejos de ti, ni ser despreciados por tu presencia. No, Señor, manténnos cerca con lazos de amor. Señor, así como David en el Salmo 51 presentaba su pecado delante de ti sin esconderse, siendo sincero y desnudo delante de tu presencia, Señor, así nos presentamos si hemos fallado delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos hablado, hemos hecho, hemos pensado cosas incorrectas, hemos actuado mal, hemos hablado de una forma que no te agrada, Señor. Perdónanos si hemos estado en chismes, en calumnias, en contiendas, en provocaciones, Señor. Si hemos estado en discordia, Señor, si le hemos dado prioridad al hombre antes que a ti, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nuestras pasiones y deseos se han levantado antes que tú en nosotros. Límpianos, Señor, y lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Lávanos y seremos limpios. Purifícanos, Señor. Gracias por la promesa del Mesías que vino
y murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para borrar toda nuestra maldad, para borrar todas nuestras impiedades, para borrar todas nuestras injusticias, todas nuestras iniquidades y pecados, llevarlas a la cruz del Calvario para darnos vida. Gracias, Señor Jesús. No hay forma de agradecerte. Te damos gracias porque has venido como el Mesías prometido, porque tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Yahweh, que viniste a morir para darnos vida y nos lo das de gracia. Enséñanos a valorar, a atesorar este regalo que nos das y a vivir conforme a delante del Padre. Señor, gracias por ser el Mesías que vino para darnos vida. No hay forma de pagarte. Y ahora, Señor, estamos antes que regreses ahora como Rey victorioso y triunfante, como el Rey de Reyes y Señores de Señores, y reinaremos juntamente contigo. Y es una promesa la cual no cae al tierra, la cual no se cambia ni tiene caducidad. Tú lo cumples por la eternidad. Y Señor, nosotros queremos estar ahí presentes. Quizá ahorita ya algunas personas han adelantado como la mamá de Alma, pero gracias porque le fortaleces. Y gracias porque ahorita ella decía, y lo creemos y lo sabemos, y sabemos dónde está y sabemos que les veremos, Señor. Así como los que han adelantado también familiares nuestros, Señor, sabemos dónde están y que les veremos y reinaremos juntamente contigo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús, porque nos das paz, fortaleza y la certeza de quiénes somos en ti, tus hijos. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre eterno. Amén y amén.